O sea que usted, ¿desde qué año, don Chepe, empezó a trabajar en la planta? Yo en la planta comencé a trabajar por ahí como en el 58. Año 58, ¿ya estaba la planta como, o qué contenía cuando eso, qué es lo que usted dice, turbinas? No, ya era de turbinas, ya la han montado. Ya la trajeron de Poder Suiza, esa planta. ¿Sí? Mm, Interesante el tema entonces. sí. Bueno, y entonces esa planta, digamos, según usted funcionó hasta el año, ¿qué? Hasta casi hasta el 70 funcionó. ¿Hasta el 70? Sí, 59, 69, 70, no, 69, una cosa así. ¿Y qué año llega, digamos, la energía aquí de centrales eléctricas, de las redes? Y en esa época fue que llegó. ¿En el 70, 69, 70? Sí, Instalaron ya, digamos, la electricidad, pero ya por centrales. sí, hasta que no instalaron no pagaban la otra. O sea, ella se mantuvo en funcionamiento hasta esa época. Sí, y trabajaba noche. A lo último ya han puesto a trabajar día y noche. Ah, sí, es que solo trabajaba de noche, ¿cómo era la cosa? No, era que la otra vez la luz la prendían a apagar a las 5 de la tarde y la apagaban a las 6 de la mañana. Ah, Pero entonces ya después vinieron unos técnicos y dijeron, no, esa planta está sobrada. puede trabajar Pues, continua. y así fue. Ah, bueno, interesante. Pues sí. Entonces, dice que esa planta la trajeron de Suiza y ya dieron viabilidad para prenderla de día y de noche. Sí, Ah, excelente, ¿no? Y bueno, ¿esa solo tenía capacidad para alumbrado público o también no, alumbrado las casas y las todo? el casas, tema? todo. Había alumbra público, luz clara, a puro 110. Solo ya comenzaron a llegar los tanques. De veras, esta vaina. Y ya, ahí sí ya no aguantó. No, sí, la planta aguantaba, pero entonces centrales hacía tiempo estaban deseando con meter luz y aquí hacían huelga y no dejaban. Ah, la gente hacía huelga. Sí, Bueno, ¿y la gente pagaba por ese servicio? ¿Cómo era la claro, retribución? un contador y todo. Tenían sus medidores y, Sí. también, y recaudaba el municipio. Sí, recaudar el municipio. Ah, bueno, era excelente. Mm. ¿Y el mantenimiento de esos equipos cómo funcionaba? ¿Ustedes allá lo atendían todo? ¿La bocatoma? ¿Cómo era? Eso tocaba entre los que veamos ahí. O sea, que No. trabajaba usted y quién más. Ahí está Miguel Gutiérrez, estaba Emiliano, estaba Elí, estaba, que era fontanero, también le tocaba hacer turno ahí, Otilo Galvis, que era el fontanero. También. Mi ¿Papá persona, Hernando? Sí, Ah, ok. Bueno, y eso, digamos, esa casa, yo tengo una foto antigua de esa casa y tenía unos dibujos. Y sí, bonito, era muy unos bonita. paisajes por fuera. Sí, la habían decorado muy bonito. Y, Sí, y, ¿y en qué año, entonces, exactamente en qué año, digamos, deciden vender? ¿Qué alcalde fue el que vendió eso de tipo? Alirio Morales. Alirio Morales. Mm. Pues yo creo que fue también por ahí presionado por centrales o favoreciendo también. No, ya la planta estaba ahí y Elí la habían dejado a él recomendado. Yo la iba y la prendía y la cuidaba. Pero entonces ya dijeron que para pagar a un empleado por esa vaina nomás y no sé qué vaina más. No justificaba No justificaba y y la vendieron. la vendieron. Y bueno, ¿y a quién le venden esa planta? ¿Qué, cómo Eso la sacaron en camiones que tuvo que se llevaron los equipos de ahí? y todos saben a llevar. Y bueno, y luego entonces dejan sola ya la casa y la desmantelaron, ¿no? Eso se Sí, cayó. la desmantelaron. Después la casa quedó sola y se cayó por un árbol y comenzaron a llevarse el zinc. Hasta ahí duró. Hasta que se desapareció totalmente. Sí, Sí, porque tenemos por ahí registro más o menos de que... pero lo que pasó una cosa, ¿no? Cuando el difunto Alirio vendió hasta los tanques, ¿no? ¿También? Sí, los tanques del agua, eso le vendió como a un tal que llamaban Boliqueso, o que después el municipio tocó recuperar esa vaina. Ah, sí, ahí lo que es la casita al lado Sí, de... sí, Ah, o sea que el hombre venía era dispuesto a vender todo. sí, quién sabe qué más sería, que la autorización del consejo, quién sabe qué más. Sí, porque nosotros hemos investigado y tenemos referencias más o menos de que a principios de 1904, digamos, en ese periodo se inician las gestiones de construcción de esa planta.
por un alcalde que hubo acá que fue un coronel que llamó Francisco Pinto y un padre que fue un presbítero que se llamaba Eduardo Villamizar. Y ellos fueron los que iniciaron, digamos, toda esa obra grande de hacer esa planta. Y esa planta la inauguraron en el año 1926. O sea que de esa época, digamos que Arboledas contaba con ese servicio de luz ya propia. Sí, la luz no era sino de 5 de la tarde a 6 de la mañana. 5 de la tarde a 6 de la mañana funcionaba y en el día sí normal. No, en el día no. Hasta que usted dice que llegaron estos personajes y dijeron que lo podían prender todo el día. Claro, sí, y siguió funcionando. Ah, bueno, interesante el tema. Y esa planta funcionó casi 14 años. No se pasaba nada, ¿no? Pronto, ¿no? Continuos, 14 años estuvo sí, ahí. Del 66, ¿no? Ajá. Del 56 al 60, 4. Y casi al 70, 14 años. Entonces ya ahí en el momento donde llega centrales eléctricas Sí, y asimila... centrales eléctricas ha hecho muchas entradas ya con ganas de... Pero entonces aquí el pueblo se revolcaba. le hacía huelgas la Sí. gente. También tenían su razón, ¿no? Pues igual... sí, que le tenían miedo al contador y que se caía más y que la luz de afuera. Y aún así que la gente acá ya tenía su propio contador. Y más o menos cuánto era la tarifa, digamos, en esa época, cuánto le podía salir un promedio a alguien en una factura o cuánto pagaban de energía. Con eso se puede dar, pero la plata valía mucho, ¿no? Sí. No era mayor cosa lo que... Pero sí, ahí se daba para lo que entraba, como eso, cuando eso, quizá ahora, ¿no? Los rubros eran aparte, ¿no? Sí, claro. Siempre mantenían ahí 6 empleados. ¿Tenía 6 empleados la planta? Sí, porque el fontanero también le tocaba hacer turno. Ah, bueno, y cuando les tocaba a alguien el turno, ¿usted que tenía que pasar la noche allá o qué? No, 4 ¿O solo horas. la prendía y Era 4 horas. 4 horas que estaba allá? Sí. Y en el día, pues por ahí mantenimiento y por lo que saliera. No, y yo también tocaba estarla vigilando, 8. Ah, o sea que tenían ahí los turnos. Y Sí. el resto, pues ahí haciendo la aseo, la bocatoma y lo demás. Y mantenimiento de las redes, ¿no? También. También tocaba hacerlo. Ahí fue Que la pucha. luz se iba hasta Puente Julio. ¿Ese llegaba hasta Puente Julio? Hasta Puente Julio llegaba. Uy, pues pucha, o sea que generaba... Bueno, Sí, la quebrada. claro. O sea que eso abarcaba Puerto Colombia, Puente Julio, todas estas... Mejor dicho, casi lo mismo Y todo, y con el alumbrado público. En el parque habían unas... lámparas. Sí, sí. Muy bonitas, esas las acabaron, ¿no? Las tumbaron. Eran de cemento. Unos candelabros, no eran así. Se descolgaban y tenían unas bombas ahí, Globos. unos globos. Sí, yo recuerdo haber visto alguna foto de Y que eso eso... duró hasta hace poco. Sí, eso estuve hace poco. O sea, oiga, interesante el tema entonces que hasta Puente Julio abarcaba Sí, hasta Puente Julio. el alumbrado ese. Ya luz a Puente Julio. Bueno, y cuando usted recibe ese trabajo ahí, ¿a quién le recibe? Digamos, ¿quiénes eran en la época ya los que atendían eso, en el año 56? Pues lo que pasó fue que la instalaron, ¿no? Entonces les tocó que buscar empleados de nuevo y para enseñarlos al manejo, ¿no? Sí. O sea que cuando usted entra básicamente cambiaron los equipos antiguos por Sí, nuevos. sí, todo, sí. Ah, ya, entonces entiendo la cosa así, digamos que hasta esa época más o menos cuando usted entra todavía estaban funcionando los equipos antiguos y ahí instalan equipos nuevos. Sí, no, pero nosotros no trabajamos con los equipos viejos. Ya los habían cambiado. Sí, y entonces ya cambiaron, ya toda esa gente ya estaba vieja. Pues, había con el alcalde y toda vaina dijeron que tenía que meter muchachos. Sí. Ah, bueno, o sea que ese es más o menos el relato de la, Sí. de la planta. Interesante recoger esa información. Sí, Juan Ayala también trabajó ahí. Ah, y entonces ahí fueron los inicios de Juan Ayala. Sí, Ah, bueno, era interesante historia también saber que Juancho empezó ahí y luego sí, Juan pasó. Ayala trabajaba y hacía vacaciones, él era panadero. Y entonces aprendió a manejar la planta como era, ¿no? Sí. Y después yo en el 66 renuncié, que me iba para la finca. Y se quedó Juan Ayala ahí con el puesto mío. Ah, bueno. Ya hasta que terminaron. O sea que usted renunció ahí en el 70 No, yo como en el 66. a la planta. Sí, porque ya en el 67 me iba para la finca.
Ah, Entonces, y en el 70, sí, entonces 69, 70 ya llega a centrales eléctricas de sí, pleno. sí, y ya extienden la red para Cucutillo y todo. Ah, sí, ¿no? Pasaba allá. Sí, Bueno, y en esa época, por ejemplo, digo yo, Cucutilla también tenía su propia generadora o allá no tenían luz, ¿cómo era la cosa? ¿No Cucutillo recuerdas? también tenía por ahí una generadora. Ah, ellos también generaban. Sí, Vea, interesante saber que ellos también generaban su propia energía. la que sí tiene un plantón enorme era Salazar, ¿no? Ah, sí, Daba luz para Cúcuta, ¿no? también. Sí, ¿Y eso estaba instalado que ahí cerca del río? y el río. Ahí donde ese puentón de para abajo era. Un plantón, no era. ¿En qué parte estaba ubicada más o menos? Como por ahí donde es como por ahí donde es el Hotel Juana Naranja ahora. Ah, en esa zona. Sí, en esa zona. Yo la movía al río. Y le daba luz a Cúcuta. Tenía más potencia. Claro, que cuando no habían plantas de gas. No, nada, todo era Esa hidroeléctrica. y la del Alto Los... ¿Usted no conoció la planta del Alto Los La de Compadres? los Sí. Colorados, ahí la del Alto de los Compadres. Sí, esa Por ahí era- todavía ahí quedan las ruinas. Sí, ya quedó en la ruina, ¿no? Que es el río, creo que ya van a sacar la maquinaria, ¿no? Sí. El río lo avanzó casi a la carretera, subió mucho, ¿no? Hijo de madre. Y se llevó toda esa vaina, ¿no? Una Imagínese casa muy usted. bonita, ¿no? Era. Ah, bueno, es interesante saber todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ese era el datico que necesitamos como para ¿Sí? complementar la fecha, porque pues no sabíamos más o menos hasta qué año había funcionado. Sí, Entonces- entonces el personero era Clodoveo Contreras. ¿Quién? Clodoveo. Clodovero. Mm. Ah, ya. Que duró mucho tiempo tratando el hombre. Fue muy entusiasta. ¿Le gustaba toda esa cosa? Sí. Ah, bueno, interesante saber. Hubo mucha gente que le imprimió progreso a estas cosas, Y que han hecho cosas buenas y bonitas y que son útiles al una municipio. planta como con 10, 12 transformadores. Era potente. ¿La de acá? Sí. Tenía 12 transformadores. 12 transformadores tenía. Vea usted. Instalados por todo el municipio y Por todas las calles, así como estos. Así, igualito. igualito. Ah, bueno, ¿no? Y el alcance, entonces se ve que era un buen servicio de energía entonces. Sí, pero entonces ya decían de que aprovecharan porque la luz la iban a meter para estos lados y se quedaban sin instalación, entonces que hay nada más. Y ya la metieron. Ah, bueno, fue excelente. Cuando eso venía por Sucre. ¿Ah, sí? Sí, Era por Villa Sucre por Villa Sucre. la línea. Sí, porque lo que pasó fue que Villa Sucre siempre ha tenido gente berraca, ¿no? Sí. El que hizo más fuerza ahí fue Marco García Carrillo, un político de Villa, que era aquí de Arboleda, pero era de Era Villa Sucre. Y entonces la luz llegó por Villa Sucre. Y llegó por Villa Sucre y nos la metieron para acá. Y después fue que tiraron de Sí, Salazar porque por este lado. Eso era un problema de los berracos cuando llovía. El río se llevaba las redes y quedaba... Ah, tal vez la habían subido por toda la orilla del río. Sí, Difícil entonces la situación. difícil, entonces fue que metieron la otra, ya. Ah, bueno, vea qué bien. A ver, todos esos daticos interesantes. La metieron por Salazar. Ah, bueno, Chepe, no, muy amable entonces por Bueno, esa a la información, orden. por esos datos.